Ok, mi familia, bendecido de vuelta con ustedes. Es un privilegio del Señor poder estar frente a tantas personas y tantas personas deseando escuchar una palabra que venga del corazón de Dios que transforme tu vida. Estamos hablando de algo que tiene que ver mucho con la sanidad interior. Estamos hablando de las raíces de amargura, aquello que van haciendo en nosotros de una manera que ni lo sospechamos. No sabemos en qué momento estamos atados, atrapados y comprometidos con un pasado que no nos deja vivir. En los temas anteriores estábamos trazando de que hay una cantidad de cosas que se confabulan para colocar nuestro pensamiento, nuestros deseos, nuestro futuro, nuestro camino, nuestra carrera, el propósito de Dios en nuestras vidas, que toca a nuestras familias, nuestros parientes, el trabajo, si tienes una empresa en vena también. ¿De qué estamos hablando? De un amigo que no se hace sentir, de un amigo que es silente. Y quiero retomar del capítulo anterior algunos conceptos que te van a colocar de frente a tu problema, te van a retar y te vas a dar cuenta de que en este momento tú necesitas esa sanidad interior, necesitas esa mano de Dios, esa ayuda de Dios, esa luz de Dios que solo viene a través de sus principios, solamente viene cuando el poder del Espíritu Santo te redarguye de que tú estás mal y que necesitas solución. Quiero leerte de ahí. Dice: la raíz de amargura nace muy fácil. No es cuando tú estás trabajando para otra persona desinteresadamente y en cualquier momento eres ofendido, o el no estar de acuerdo con la visión de esta persona te puede causar problemas, heridas en el trato, en la manera como esa persona te responde a tu ayuda voluntaria. Cuando se te promete o se promete a alguien un ascenso, o se le promete a alguien que se le va a dar algo y en vez de dársele a esa persona se da a otra persona, nace un resentimiento por aquello que se comprometió. ¿Ya? Se justifica muy fácil porque siempre vas a tener muchas razones por las cuales se te debió haber concedido aquella oportunidad, aquella ocasión, aquella disculpa, y siempre va a haber 100 razones por las cuales tú tienes razón y los que te escuchen van a estar de acuerdo contigo en que fuiste lastimado, en que fuiste herido. Dice: por tal razón se hace lógico y se puede razonar de que fuiste tú la persona herida, no fuiste quien hirió. ¿Ya? Le puede pasar a cualquier persona profesional, un líder comunitario, una persona de familia, en tu iglesia, con tus amigos, en el deporte, y siempre va a tener cabida en nuestro corazón cuando lo que nosotros esperamos obtener de una persona no nos satisface y su respuesta nos parece deficiente, o nos parece que la persona ha faltado a ese pacto que hizo con nosotros de hacer algo. Dice también que va a tocar los sentimientos nuestros, nuestras emociones, que vamos a tener deseo de vengarnos por aquellas cosas que nos dijeron y que no nos están cumpliendo, o aquellas cosas que nos causan dolor. Dice, también hará que dentro de nosotros brote el deseo de venganza, de rencor, de cómo me cobro esta que me han hecho. No era necesario que me hubieran herido si yo lo había hecho de tan buena voluntad. No estaba en mi corazón comenzar a hacer las cosas malas, mas esta persona ha reaccionado contrario a mi servicio y merece un castigo. Entonces ahí van naciendo. Dice que también nos llevará a calumnias y nos llevará a los chismes, a las maquinaciones de parte nuestra de cómo hacer venganza o cómo cobrar revancha por lo que nos han hecho. Y fuera de eso nos meten la alta compasión.
en donde estamos comunicando a otros, envenenando a otros, de que se pongan de acuerdo con nuestra causa, porque aquel que nos hirió es causante del dolor que nosotros tenemos. Entonces dice que hay tres motivos difíciles de sacar la amargura del corazón. Es que el ofendido considera que el culpable es la otra persona, y la mayoría de las veces de verdad que tiene razón. Quiere que se le pida perdón y ver el cambio de actitud en la otra persona. Segundo, nadie te ayudará a quitar tu amargura, por el contrario, todos te dicen que tú estás en lo correcto y que ellos son testigos del daño que te han causado. Al final, todo ese grupo de los que comentan, los que te hablan, los que te apoyan en la causa de que fuiste ofendido, todos van a entrar en amargura contra aquel que supuestamente te hirió. ¿Ya? Y convencen a todos, y todos comienzan a actuar buscando una justicia, aunque no hayan sido heridos, porque la amargura se ha apoderado de todos ellos. Si alguien te hace ver la verdad, que tú estás en pecado, porque no estás perdonando, tú lo tildas de incompasivo e incomprensible por el daño que te han causado. Esas son las primeras pautas de la raíz de amargura. Y habíamos quedado en el capítulo anterior hablando de José. Y miramos cómo José no había hecho nada. Lo único era que su papá se había dictado en él, lo amaba por ser el hijo de la esposa que él había amado más y por la cual había trabajado tanto. Y fuera de que lo amaba mucho, le hizo una túnica de colores, lo cual despertó en sus hermanos mayores un recelo, un resentimiento, una envidia por la preferencia de su papá con él. Ahora, ¿qué había hecho José? Ya lo dijimos la vez pasada, nada. Y fuera de eso, era una persona honesta, íntegra. Todo lo que sus hermanos hacían malo, iban y lo contaban a su papá. Y así fácilmente van haciendo la raíz de amargura. Alguien que comienza a caminar en lo recto, pero que para los demás se llama chismoso, chivato, sapo, aquel que avienta, que lanza. Entonces, eso hizo para que los hermanos le tuvieran malas ganas, malas mañas, y lo trataban muy mal. Y fuera de eso, el Señor comienza a tener gracia con José y le da sueños. Sueños en donde él ve que sus hermanos se iban a postrar delante de él. Sueños en donde su madrastra y su papá se iban y sus hermanos se iban a postrar delante de él. O sea, se agudizó el problema. Entonces, lo que estábamos viendo en la introducción del tema, comienza la gente en amargura, sus hermanos, a mirar cómo se deshacían de José, a mirar cómo le cobraban todo lo que supuestamente les estaba haciendo molestia en su corazón. Ahora, quiero que podamos examinar esto. Amarguras vienen porque nosotros vamos caminando y sin darnos cuenta, nuestras actitudes, nuestra conducta, nuestro carácter, nuestra manera de hablar, a veces queremos comunicar una cosa y no la sabemos comunicar, la decimos de la manera errada. Entonces la otra persona que estaba esperando que tú dijeras algo a un nivel, a una manera de voz, lo comienza a ver antisonante. Y entonces se siente ofendido y no te das cuenta, pero esa persona en su interior ya está molesta, está dañada, porque pensó que tú deberías tener un trato diferente y al no recibirlo, se coloca en una posición de defensiva. Entonces va a comenzar a manipular situaciones para cobrar revancha de lo que piensa que tú debiste hacer y no hiciste. También puedes venir a la raíz de amargura por otro sentido que a veces es difícil de explicar y que no podemos torcer la escritura para decir que se pasó por tal cosa. Hay cosas que nos suceden en la vida a las cuales no tenemos respuesta. No las tenemos en la Biblia y tú me dices, hermano, usted está haciendo un sacrilegio, en la Biblia tiene toda la respuesta. Bueno, yo te voy a contar cosas que tenemos que dejarlas a aquel renglón que solamente Dios las sabe. Por ejemplo, tú tienes
tienes un niño pequeño en tu casa, estás en el día de descanso, toda la familia está en casa alegre, contento, están preparando un barbecue y de pronto viene un problema. Un carro atropelló a tu hijo. De pronto alguien se cortó de una manera impresionante. Ya. De pronto no solamente pasó eso. De pronto se murió alguien. Y un momento que era de alegría ahora se torna en dolor. Pero es un dolor que nosotros queremos una respuesta en donde nuestra fe nos pueda enseñar el por qué nos pasó esto, en dónde estaba Dios que no me puso cuidado. Si yo voy a la iglesia, diezmo, ofrendo, participo en la vida de la iglesia, ¿por qué Dios no se hizo cargo? ¿O era que estaba tan ocupado que no pudo ponerme cuidado a mi hijo, a mi esposa, en este problema que yo tenía, o que se me iba a presentar? ¿Dónde está aquello de que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los que iban a heredar la salvación? Cuestionamientos que nos hacemos como si Dios y ese Dios que tenemos es tan cruel, que tiene que probar mi fe y en lo que he creído sucediendo estas cosas. Todo eso trae raíz de amargura. Y si tu fe no está puesta en que la fe no es para que tú veas milagros y señales. Sí, yo sé que esa te duele mucho. Yo sé que esa te duele mucho porque nos han enseñado que la fe es para ver señales y milagros. La fe es para que Dios deje lo que está haciendo y salga como un bombero cuando yo le llame, a tratar de auxiliarme en lo que yo necesito. Pero cuando nos damos cuenta que la fe no es para señales y milagros, la fe es para impresionar a Dios. Sí. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y veíamos en Santiago en días pasados que nosotros, vamos a leerlo porque es tremendo esta palabra. Santiago capítulo 1. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos, completos, sin que os falte nada. Ahora, te explico yo a ti, o te pregunto, ¿cómo tu corazón no se va a doler ante algo que está sucediendo en tu vida que no esperamos que pase y pasa? Y si hemos creído en Dios, hemos orado a Dios, hemos confesado y hemos dicho que en medio de la tribulación nos gozaremos en el Señor y que seremos fortalecidos por su conocimiento y su sabiduría y tenemos la paciencia para pasar el trago amargo. Sí, pero cuando el trago amargo nos llega y trae muerte, la primera pregunta es: ¿dónde estaba Dios? Si la persona que se muere ya tiene edad suficiente para partir con el Señor, no hay mucho problema. Pero si esa persona está empezando a vivir, si está en la flor de su vida, si apenas iba a desarrollarse en la pasión que él tenía, en el don que él tenía, en el talento que él tenía, habrá muchos cuestionamientos para el Señor. Y no habrá más que un renglón en la Biblia para darnos cuenta de que hay cosas que nosotros no podemos responder y que tenemos que dejarlas para que Dios nos las conteste en algún momento. Ah, pero algo sí, esos dolores producen amargura y te puede meter en un estado de estrés, te puede colocar en una depresión de tal que te puedes querer morir, porque ¿en dónde estaba Dios cuando me pasó esto? Esta respuesta para este tema, para este punto del tema, y la primera, que es que las relaciones a nuestro lado nos pueden colocar en amargura, son las que vamos a trazar por la palabra en esta serie. Pero vamos a hablar primero de la más fácil, no porque la difícil no sea fácil. Hay que tocar la fácil y la difícil, lo que Dios dice, porque nos podemos salir de lo que Dios dice. ¿Ya? Y entonces cuando estamos hablando de las relaciones interpersonales que nos colocan en amargura en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ser,
Entonces tenemos que obtener respuestas. Y aquí tenemos a José, un hombre decidido a hacer la voluntad de Dios, a caminar en integridad, en honestidad. Y ahora se encuentra que sus hermanos lo quieren matar. Ya vimos en el capítulo anterior cómo lo metió en el pozo, lo sacaba a la casa de Potifar, ahora está en la casa de Potifar. Pero quiero hacer notar algunas cosas y tengo que tomar algunos minutos para poder entrar en el tema y que tú entres calentito. Como cuando uno va a correr una gran distancia y tiene que calentar los músculos para no sufrir desgarres. Así mismo lo vamos a hacer. Dice, él fue llevado y el egipcio lo compró. Los ismaelitas se lo vendieron. Y entonces dice que en el capítulo 29, versículo 2, dice, quiero que notes esto, porque esto es bien importante. Porque este es un paso para sanarte en la raíz de amargura, o es un paso que tú ignoras y te vas a meter mucho más profundo en el dolor interno y no vas a poder ser sanado. Este hombre fue de aquí, sus hermanos lo trataban mal, lo tiraron a un pozo, lo sacaron del pozo, le hicieron creer que a su papá que se había muerto, fue vendido como esclavo, llevado con cadenas, caminando por todo el desierto, ya, y después lo pusieron en venta y lo escogieron y ahora está en la casa de Potifar. Pero había algo que tú no puedes ignorar cuando tú sepas que Dios está en tu asunto. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó a su mano todo lo que poseía. Fíjate, si tú estás ese dolor por el daño que te han causado otras personas, si tú estás contemplando que tú tienes que maquinar, que tú tienes que programar venganza, estás dejando que el árbol del odio y el rencor y la ira esté contigo y estás mirando cómo manipula las situaciones para vengarte y hacerte justicia por aquel que tú piensas que te debe, porque hacemos las cosas con tanto interés y a veces con mucho empeño, que estamos pensando en que las personas tienen la obligación de devolvernos a nosotros favores. Cuando nosotros lo hacemos en ese mover, primero no estamos cumpliendo con el mandamiento de amar a tu prójimo más que a ti mismo, porque ese se cumplía toda la ley de Dios. Lo estamos haciendo con el interés de esperar recibir algo a cambio. Entonces, como fue mal el servicio que estamos dando, fue mal informado, mal enfocado, mal caminado, entonces estamos siendo lastimados porque el interés que esperábamos que regresara no regresó. Pero, a pesar de eso, di conmigo, a pesar de eso, no te oí, repite, a pesar de eso, ok, algo mejor esa, a pesar de eso, si tú estás con todo ese dolor, pero tú estás mirando que el camino que tú llevas, tu carrera, Dios lo prospera, Dios te bendice. Quítate los pensamientos malos de ira, de venganza. Perdona a aquel para que tú puedas ser libre. Pero si tú no contemplas la mano de Dios sobre tu vida y solamente estás enfocado en mirar lo que te hicieron, entonces, y conmigo ahora, entonces, el mal está sobre ti. Porque la amargura de tu corazón no te dejará mirar las cosas buenas que Dios quiere hacer a través de ti. Gloria a Dios por el ejemplo que el Espíritu Santo nos da en José. José ni tirado del pozo, ni llevado en cadenas, ni vendido a Potifar,
En ningún momento él estaba pensando en venganza. En ningún momento estaba cuestionando al Señor. Él simplemente quería vivir su día. Y en ese día él quería servir a Dios. Y en ese día él quería alabar a Dios. Y en ese día él quería hablar de su Dios. Por cuanto él no estaba metido en el pasado, sino en el hoy. Apunta, está bien. ¿Quieres curarte y sanarte por dentro? Ocupa tu mente, no con lo que dejaste atrás, no con lo que te hicieron. Porque vas a vender tu presente ocupándolo en las cosas del pasado que ya no puedes arreglar. Ocupa tu presente en vivir para Dios hoy. Si no hiciste atrás, olvídate de atrás. Hoy. Comienza a vivir para Dios. Y Él se va a encargar de que tu presente sea diferente, que tu presente sea bendecido. José no miraba su pasado. José no miraba el hueco donde lo tiraron, ni las cadenas en que lo habían llevado. José miraba que tenía que hacerlo como para el Señor. Entonces Dios prosperaba todo lo que estaba en su mano. Pero cuando hay carreras que tienen un gran propósito del Señor, el infierno completo se va a levantar a ver cómo te frena, a ver cómo te coloca obstáculos, para ver dónde tú saltas, porque lo que interesa es que tú quites los ojos de la bendición de Dios y lo coloques en la maldición que te han dado los hombres, o las personas que te están hiriendo o que te van a herir. Por tú estás mirando al agresor, no miras al creador. Y cuando tú no miras al creador, es cuando vienen los problemas. Y cuando vienen los problemas, yo tengo que tomar agua. Porque si no tomamos agua, no podemos seguir. Entonces, cuando tus ojos están puestos en el creador, Él te da vida. Y la vida de Dios va a ser mayor que lo que tú tenías hacia atrás. Imagínate, José acaba de salir de un hueco, caminar por el desierto, vendido como esclavo, trabaja para Potifar, el viejo ya estaba feliz, dice que no se preocupaba sino por comer, o sea, José le daba bendición en todo lo que hacía, la mano de Dios estaba sobre José, pero dice la Biblia que era un muchacho de un semblante muy hermoso, y la esposa de Potifar, que dado en aquellos tiempos, todavía se ve hoy, pero en aquellos tiempos era mucho más, un anciano con una joven, ya. La mujer de Potifar no debía estar muy joven tampoco, pero el viejo debía ser bien viejo. Entonces no atendía a su mujer como debía de ser, y ella comenzó a colocar sus ojos en José, y no de cualquier manera, lo quería como amante. Le insistía que se acostara con él. Y entonces él se negaba porque era un hombre que quería hacer la voluntad de Dios. Él no estaba viendo cómo hacer el pecado, él estaba viendo cómo hacer la buena voluntad de Dios. ¿Qué pasó? Si estamos haciendo lo bueno, si estamos sirviendo al Señor, si estamos queriendo hacer todas las cosas correctas y por los principios de Dios, ¿cómo es posible que Dios no nos libre de una tentación de estas? No libre de la tentación porque Él se quita, pero si yo me quito tentación, ¿cómo es posible que la tentación me alcance? ¿Verdad? Son preguntas bien complejas. Yo lo sé. Pero esa es la vida. Él huía de la mujer y la mujer lo logra casar. No peca con ella, pero por no pecar, ella comienza a mirar cómo le hace daño. ¿Por qué? Porque nació la amargura en su corazón de ver que ella quería algo y él no se lo daba. Se sintió despreciada, se sintió desechada por un joven en el que ella había puesto los ojos como sirviente. Solamente por eso. Y decidió hacerle una mala pasada. Aprovechó que estaba solo y lo vació por las ropas, y José, tratando de librarse de ella, como eran en aquel tiempo túnicas, ella lo cogió por la ropa y él se le escurrió y quedó, no dice que desnudo, pero
desnudo para ellos significaba no tener nada en el pecho ni en las piernas. Tenía solamente, me imagino, su amarre que tapaba sus partes íntimas, pero así todo, el tener las ropas y comenzaron a gritar, hizo que los demás sirvientes vinieran y sirvieran de testigos para suponer que José trataba de violarla. José no lo hizo, no lo intentó. Mas, sin embargo, ahora José se encontraba con un amo que se olvidaba de todo lo que había hecho, que no tenía en cuenta en absoluto toda la prosperidad que José le daba, la paz que le daba en su casa, a él mismo, que lo venía estresando mucho más. No, el viejo se olvidó de todas las cosas. Solamente estaba interesado en que José debía de pagar en la cárcel por el oprobio de haber intentado violar a su esposa, y no tuvo ni siquiera la calificación para llamar a José y decirle, oye, cuéntame tu historia, sino que de inmediato lo metió en la cárcel. Ahora fíjate, entró amargura en Potifar, entró amargura en la esposa, y en José no entró amargura. ¿Por qué en José no entró amargura? ¿Sabes por qué? Porque José tenía bien claro de que él era de Dios. Cuando tú tienes bien claro en tu corazón que tú eres de Dios, tú no preguntas ni tú cuestionas por qué me está pasando esto. Tú solamente sabes que tú estás en la mano de Dios y que la aflicción que tenemos en el momento, por más dolorosa que sea, a lo mejor tu aflicción es económica en este instante, a lo mejor tu aflicción es que tu esposa se fue y no quiere estar más contigo, o que tu esposo te dejó y no quiere estar más contigo, y a lo mejor cada uno ha sido infiel y tiene una pareja, y tú has sido un excelente esposo o una excelente esposa, pero ahora estamos con esas dificultades. A lo mejor tu problema es que estás perdiendo tu casa, como en esta época tantos millones de personas la están perdiendo. Y yo he diezmado y yo he ofrendado, ¿por qué estoy perdiendo mi casa? ¿Dónde está el Señor en medio de esta situación tan adversa? Esas son las preguntas que vuelven añicos la fe. Cuando tú estás cuestionando al Señor, cuando tú estás cuestionando, ¿y qué tú hacías, Señor, cuando me estaba pasando esto? Pero cuando tú te mueves, no en el cuestionamiento, sino, yo no sé lo que Dios va a hacer, pero yo sé que Dios va a hacer algo en medio de esta situación. Y algo muy recomendable, no lo dice aquí la Biblia que José se fue para la cárcel y se puso a pensar y a sentarse, oh Señor, si yo estaba haciendo todo lo correcto, porque estoy aquí, si yo decidí no pecar, mira dónde estoy ahora en la cárcel y estoy con los peores criminales, Señor, ¿qué pasó? No, José llegó directamente a la cárcel a hacer lo que sabía hacer, servir a los demás. Punto número 4. En medio de la tribulación y del dolor, primero, si tienes que quejarte, dale rienda suelta a tu queja. Si tienes que llorar, llora todo lo que tú quieras. Si tú quieres cuestionarte, cuestiónate. Hay algo que no debes hacer. No contamines a otros con tu dolor, porque la compasión de ellos va a traer cosas como, por ejemplo, bueno, Dios sabe lo que te hizo, o quién sabe en qué pecado tú estabas, que te está pasando esto, a lo mejor lo merecías, esto es un problema generacional y te está cayendo a ti ahora, porque el Señor dijo que este pecado iba por 4 generaciones y tú no has hecho nada porque cayó a ti. Cuando la mente tiene la posibilidad de cuestionar mucho, te va a hacer daño. Igual que contárselo a muchas personas. Pero cuando tú te colocas a solas con Dios,
Señor, yo no entiendo por qué me está pasando esto. Esto es abrir su corazón. Señor, no entiendo por qué si yo estoy haciendo toda la obra para ti, tanta dificultad, tanta opresión, todo parece que sale malo, me meto por aquí y por ahí me echan zancadilla, me devuelvo donde me echan zancadilla, entro por esta puerta y me reciben a palo. Señor, salgo de la zancadilla, salgo de la puerta, camino por la calle y hay un hueco y yo me voy al hueco. ¿Qué está pasando, Señor? Es mejor hablar con Dios, preguntarle a Dios, que no preguntarle a terceros que no tienen la respuesta y que van a aumentar tu amargura. Es mejor derramar el corazón delante de Dios. Él te va a llevar a la paz. Él te va a restaurar. Él te va a edificar. Él te va a sanar. Aunque hayan cosas que en este momento no comprendamos, Él te la va a hacer saber. Si tú prestas tu oído a que otro te dé las respuestas del cuestionamiento que tú tienes, te van a envenenar más o te van a presentar razones por las cuales tú tienes la razón de que la otra gente te hizo daño o que Dios fue injusto. ¿Sí? Pero cuando tú permites que sea Dios el sanador, Él va a traer a ti palabras. Él va a traer aliento. Va a usar lo que sea necesario para sanarte. Así el dolor haya sido muy grande. Las personas que han logrado sobrepasar la muerte de hijos, de esposos, de parientes, ha sido en el Señor. Señor, no entiendo lo que me está pasando. Pensé que no lo merecía, Señor, porque he estado haciéndolo para ti, para tu vida, para tu servicio, Señor. Pero me está pasando. Y te garantizo que Él no solamente te va a alentar y te va a fortalecer, te va a dar las respuestas. Porque, por ejemplo, en el caso de José, en este caso en particular, el Señor fue llevando a José de su casa favorito de su papá a que sus hermanos lo odiaron, a que quisieron matarlo y tirarlo a una cisterna, sacarlo de la cisterna, venderlo como esclavo, trabajar como sirviente, ir como sirviente para ir a la cárcel. Pero ahí en la cárcel, todo el mundo pensará, estaba como Potifar, como sirviente y ahora está en la cárcel. Y ahora este predicador me va a decir que Dios lo estaba subiendo de nivel. Ajá. Sí, Señor. Aunque José se veía peor en la cárcel que en la casa de Potifar, había un plan preestablecido por Dios en donde era necesario ir a la cisterna, salir vendido y amarrado como un esclavo, ser escogido entre todos por Potifar para ser llevado a su casa, aprender a manejar la casa de Potifar y hacerla prosperar, siendo él como el administrador de una casa, de un hombre rico, que tenía liderazgo, que tenía puesto en Egipto. Y después, parece que lo rebajar de trabajo o de nivel, lo mete en la cárcel. Y con los peores criminales, nadie estaría pensando que el Señor estaba subiendo de nivel a José. Pero en el plan de Dios sí, porque Dios ve diferente a como nosotros vemos. Lo que para nosotros ahora es angustia y dolor y es incomprensible, en el plano de Dios, Dios sabe por dónde nos va metiendo para que nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra moral, la disciplina, la capacidad de poder ser, el entusiasmo, la pasión por las cosas se pueda desarrollar, y Él sabe en qué terreno tenemos que ir para poder ser moldeados, pulidos. Nadie pensaría que en una cárcel José iba a ser de nuevo bendecido por Dios a tal punto de que esa cárcel dejó de ser unida de guarida de criminales y ladrones y malhechores, y comenzaron a vivir como una familia, en donde José colocó el orden, José colocó la disciplina, porque Dios le dio gracia para que se pudiera mover en esa dimensión, a tal punto que el carcelero
El carcelero dejó de hacer su trabajo para que José hiciera el trabajo de él y lo superara. Porque podía hacerlo de tal manera tan bueno que los presos andaban como si no estuvieran presos, metidos dentro de celdas, como si estuvieran en el mejor palacio. El favor de Dios. Por eso, en medio de las tribulaciones y la angustia, tú tienes que seguir siendo como venías siendo antes de que el ataque del dolor por los sentimientos heridos llegaran a tu corazón. Porque cuando tú lo dejas de hacer, eso es lo que el enemigo quiere, sacarte de la carrera y de propósito, para entonces poder dañar tu caminar. Pero aquel que sabe a lo que Dios lo ha llamado, no quita sus ojos de la meta, el propósito de su don y de su talento. El plan de Dios era que en esa cárcel iban a caer la gente de más confianza del rey, el panadero y el copero, y que por uno de ellos, ahora él iba a ir de la cárcel a ser el segundo en el trono después de Faraón. O sea, parece incomprensible que en medio del dolor y del sufrimiento que nosotros tenemos por la aflicción que estemos viviendo, económica, de salud, moral, espiritual, o porque una persona que amemos parta del lado nuestro, aún en medio de esos problemas, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue teniendo control por sobre todas las cosas. Tenemos que confiar que el próximo paso al que nosotros vamos en la mano de Dios. Que ahora no entendemos la posición y lo que nos está pasando y que parece que Dios sea cruel. Parece que Dios necesitara como probarnos a nosotros para saber si podemos resistir o pasar. Pero de verdad no es así. Dios no prueba a nadie. Tú estás siendo formado para un próximo nivel y una próxima dimensión. José estaba siendo preparado para que actuara como el segundo en Egipto. Lo llevó por la administración, lo llevó por las tierras, le mostró un hueco que tenía que tener agua pero que no tenía. Lo puso a que estuviera en presión por seducción. Disciplinó a los malhechores. Todo eso era un plan para cuando él pudiera llegar al mando, tuviera el conocimiento de todo lo que es el mover del mundo y poder ejecutar en el Señor como el segundo en el Faraón. ¿Qué pasó? Ya el hombre capacitado entra al tiempo de bendición. Entra al tiempo donde él va a reconocer que todo lo que ha pasado es un plan, una estrategia del Señor. Pero se nos acabó el tiempo. Eso será para el próximo capítulo. Pero recuerda, si estás en ese problema de dolor, de amargura, de sufrimiento, de alta pena, no levantes tu dedo para acusar a nadie, que tendrás 1000 razones para hacerlo por la forma como te hirieron. Comienza a mirar que aunque tú lo hiciste equivocadamente, pensando en que debían de devolverte algo a cambio, cambia la posición y comienza a decir que lo hiciste porque te nació hacerlo con amor, porque lo hiciste como para el Señor. Comenzarás a sanarte. No rechaces el momento que vives, aunque incomprensible sea, aunque el dolor sea muy alto. Comprende de que Dios está trabajando allí, que el más interesado en que tu alma sea todos los días la manifestación de la gloria de Dios, y que la misericordia de Dios se muestre en tu vida y tú puedas hablar de la misericordia de Dios, el favor de Dios, el perdón de Dios, cómo Dios trabaja con uno para llevarlo a nuevas etapas, a nuevas dimensiones, a nuevos niveles, a nuevos proyectos, a nuevos alcances. No lo sabemos, pero Él, que conoció nuestro nacer antes de que fuéramos formados y que
conoce nuestro final antes de que nosotros muramos. Él sabe y va a utilizar todo para nuestro favor. Así que en esta mañana yo te digo, piensa que Dios tiene algo mejor de lo que tú estás pasando hoy. Que no entiendes, pero que en la mano de Dios estás. Que los ojos de Dios no se han quitado de ti. El favor de Dios no se ha quitado de ti. Y que el oportuno socorro ya salió del camino. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, glorifica al Señor. Y que el Espíritu Santo haya traído administración a tu día en esta oportunidad. Amén y amén y amén.